Buenos días, damas y caballeros. La moción de hoy es: esta Cámara sostiene que la ausencia de Scioli al debate presidencial perjudicó su candidatura. Como líderes de la Cámara Alta de la Oposición, empezaremos por hablar de la significancia que tenía este debate presidencial en la historia argentina. Era la primera vez que todos los candidatos a presidente estarían reunidos para tocar los principales temas sobre sus candidaturas y sobre cómo serían sus políticas una vez llegados al gobierno. La ausencia de Scioli marcó una silla vacía que no fue cubierta por un reemplazante o que fue retirada. Esa silla vacía quedó en evidencia para toda la Argentina y para que todos viéramos lo que esto significaba. Mientras los candidatos pudieron aprovechar los minutos que tenían para hablar de políticas de seguridad, temas de educación o sobre qué creían de, por ejemplo, la boleta electrónica para evitar temas como el fraude, Scioli marcó un vacío y el que calla otorga. Este silencio supo ser capitalizado por personas como, por ejemplo, Massa, quien utilizó los minutos que le fueron cedidos a él por Scioli para marcar la evidencia y para marcar este vacío que fue otorgado o fue tildado de papelón. Fue una vergüenza para el pueblo argentino que esperaba un debate democrático que marcara transparencia y que marcara un cambio, que fuera algo esperanzador en el que los candidatos clarificaran sus políticas. Es por eso que nosotras queremos marcar que la ausencia de Scioli fue más perjudicial que beneficioso para su candidatura. Aclaración. ¿Qué quiere decir perjudicial para usted? Que, bueno, justamente esto es lo que vamos a desarrollar. Vamos a indicar cómo su ausencia, por ejemplo, en un artículo de La Nación que hizo un análisis de Facebook, indicó que, por ejemplo, Scioli es el candidato más mencionado, es el candidato que, por ejemplo, se menciona más Twitter o que la voz popular más menciona en el día a día. Pero, ¿qué dice este contenido? ¿Son cosas positivas o son cosas negativas? Su imagen claramente viró para un lado negativo. Su imagen fue dañada por la ausencia al debate presidencial. Y es por eso que nosotros decimos que fue más perjudicial su ausencia que el haberse animado, el haber superado ese temor que él tenía de ser atacado por los demás candidatos y haber clarificado sus políticas. Bueno, denegado. ¿Esta ausencia qué significó? Y estos son los dos ejes que queremos marcar. En primer lugar, el efecto que tuvo esta ausencia y en segundo lugar, cómo benefició a los demás candidatos y cómo este beneficio a los demás candidatos perjudicó al candidato Scioli. Esta ausencia marcó que Scioli no está preparado. ¿Por qué un candidato no se animaría a hablar en un breve límite de tiempo en el que no debe explorar o no debe indagar demasiado en sus políticas, sino tocar por ahí las cuestiones más generales para que el pueblo sepa a qué se está ateniendo o a quién va a votar? ¿Por qué no fue? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hicieron? Un análisis costo-beneficio y se dieron cuenta que Scioli no estaba preparado y que Scioli, en ese caso, le convenía no participar de este debate presidencial. Denegado, muchas gracias. En segundo lugar, esto marcó que se terminan de definir votos. Hay votos que hasta este punto estaban inciertos y hay votos que tenían que ser capitalizados por los demás candidatos presidenciales. La ausencia de Scioli al debate presidencial terminó de definir votos. Como ya hemos dicho, Scioli otorgó, denegado. Scioli brilló por su ausencia y esto no le fue perdonado y no le será perdonado en las próximas elecciones del domingo. Como hemos dicho, esta imagen negativa se dio a reducir por cómo Massa capitalizó estos segundos, cómo Massa supo dejarlo en evidencia y avergonzar al propio candidato Scioli, y cómo esto también perjudicó su imagen y puso en duda su candidatura, puso en duda si realmente Scioli está preparado o no. Denegado. En segundo lugar, queremos aclarar que era la oportunidad perfecta para Scioli para diferenciarse del gobierno kirchnerista. Scioli dice que él no va a hacer una continuidad del gobierno de Cristina y que en este caso él debía diferenciarse o debía decir cómo
rompería o cómo era que él no estaba o no iba a ser controlado por Cristina. Muchos de los temores de la gente de la oposición o que vota a candidatos alternativos, ya sea Massa, ya sea Macri, ya sea Margarita Stolbizer, creen que Scioli va a ser una continuidad del gobierno kirchnerista. Si Scioli quiere diferenciarse, si Scioli quiere decir que él será quien va a gobernar y no será Cristina, por ejemplo, debería haber clarificado o debería haber puesto en clara cuáles son sus políticas. ¿Por qué no lo ha hecho? Esto deja en duda si está realmente capacitado, si está realmente preparado, aceptado. Sí, pero ¿no le parece que es mejor quedarse con esa duda que quedarse con la certeza de que no está preparado? Bueno, eso terminaría de confirmar el prejuicio, pero no deja de decir que su ausencia fue perjudicial. Entonces, usted lo que me está diciendo es que el haber ido también hubiera sido perjudicial y que también lo hubiera perjudicado. Entonces, su imagen ya está dañada por esa ausencia. Bueno, también esta semilla fue plantada y desaprovechó la oportunidad de presentarse como un candidato sólido. Ahora, lo que nosotros queremos indicar es que este fue un hecho que desencadenó otros eventos desafortunados. Por ejemplo, fue en declive, fue el programa a dos voces y no respondía a las preguntas. Y esto fue puesto en evidencia. Él trataba de evadir las preguntas, trataba de escurrirse para no contestar lo que le era preguntado y, sin embargo, fue puesto en evidencia. En segundo lugar, también cuando fue el programa de Mirta Legrand, la propia conductora le indicó que él no estaba contestando a las preguntas, sino que simplemente las estaba evadiendo, lo cual vuelve a indicar cómo su posición se fue debilitando a partir del debate presidencial. Y además, por último, queremos indicar que la entrevista radial a la cual él cortó y no quiso contestar más preguntas es el claro ejemplo o es el broche de oro para que no está preparado. La viralización que tuvo en los medios la imagen negativa de Scioli por la ausencia, por la silla vacía que brilló por su ausencia y que indicó que Scioli sería un vacío y no sería un candidato sólido, indican fuertemente que la ausencia fue perjudicial para Scioli y que ha dañado su candidatura. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Gastón, líder de la oposición, y como tal voy a demostrar por qué Scioli no fue perjudicado por su ausencia en el debate presidencial. Primero voy a marcar que el gobierno habló de que Scioli primero hizo un análisis de costo-beneficio y resultó que él pensó que no le convenía ir y por eso no fue. Si él pensó que no le convenía ir, si no solo él, sino los analistas políticos que son expertos en el tema, no como nosotros, si ellos pensaron que a Scioli no le convenía ir, entonces ir lo habría perjudicado mucho más. No ir fue lo que lo benefició. Si el costo-beneficio dijo que el costo de ir era mayor que el de no ir, entonces claramente no se perjudicó por ir al debate. Entonces el gobierno, en principio, se está contradiciendo en lo que dice. ¿Cómo va a decir que no le convenía ir y después decir... Bueno, ya lo vemos. Pasamos a lo siguiente. Después, el gobierno también dijo que era la oportunidad... Sí. Estamos discutiendo si la ausencia fue perjudicial o no. Quizás ir también lo hubiera perjudicado muchísimo más, pero estar ausente, ¿lo perjudicó, sí o no? Pero, ¿cuál era la alternativa a la ausencia? Presentarse. Entonces, si él tenía solo dos opciones, si presentar era o presentarse o no presentarse. Ante las dos opciones, si presentarse era peor que no presentarse, claramente no lo perjudicó presentarse. Porque si no, él ya estaba peor. Desde el vamos, él ya había estado peor. Entonces, estamos debatiendo eso, si presentarse o no presentarse. Es lo que está implícito en la moción. El gobierno también dijo que era la oportunidad de Scioli de presentarse como un candidato sólido. A ver, ¿Scioli no era desde antes un candidato sólido? ¿Scioli no es hoy un candidato sólido? Sí. Si hubiera sido un candidato sólido desde antes, ¿por qué entonces no aprovechó esta posibilidad del debate presidencial para confirmar esa candidatura y asegurarse que ya estaba
Bueno, definamos qué es un candidato sólido. Porque un candidato que está primero en las encuestas, y con bastante con respecto al segundo y al tercero, no es un candidato sólido. Un candidato que después del debate sigue estando primero en las encuestas, no es un candidato sólido. Bueno, el gobierno se sigue contradiciendo todo el tiempo. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿cómo evaluamos a un político? Al político se lo evalúa de varias formas, por lo que dice, pero también por lo que hizo. Que hizo como diputado, como intendente, como gobernador, como presidente. Scioli es el que más tiene gestión atrás suyo. Fue vicepresidente de la Nación. Es gobernador de la provincia. Y está de parte de un partido que gobierna el país hace 12 años. Es el que más gestión tiene que salir a defender. Es el que más necesita defenderse. Es el que más expuesto se ve a las críticas. Y por eso su ausencia no lo perjudica, sino que lo pone en una situación mejor que haberse presentado. Y eso no es perjudicial para él, en ese sentido. Él no necesariamente necesita debatir cuáles son sus propuestas. Porque lo que más fuerte tiene es lo que ya hizo. Sea bueno o sea malo, nos guste o no nos guste. Ese es su mayor argumento. Otros tipos de candidatos. Ese punto. Sí. El debate no es por él, sino por la gente, por el derecho que tiene a tener un debate presidencial con todos los candidatos, como fue propuesto, y a tener las políticas claras y transparencia que hay en la democracia. Muchas gracias. Pero el gobierno otra vez se confunde. Este no es un debate de derechos. En alguna parte de la moción estamos hablando de si el pueblo tiene o no derecho a escuchar a los candidatos. Esto es un debate de estrategia política. Estamos hablando si a Scioli le convenía o no ir al debate. El mismo Scioli dijo, a mí no me conviene. Y por eso él no fue. Nosotros queremos que a él no le convenía. Y por eso su ausencia no lo perjudica. Lo perjudicó la existencia del debate, que lo hizo elegir, ir o no ir. Eso sí lo pudo haber perjudicado. Pero la ausencia no lo perjudica, porque su alternativa era ir y exponerse a muchas críticas. Ahora, el resto de los candidatos, ¿cuánto tiempo estuvo para prepararse para el debate? ¿Cuánto tiempo estuvo para prepararse para el primer debate presidencial de la Argentina en vivo? Mucho tiempo, seguramente. Pensando qué poder decir, pensando qué poder preguntar, preparando los nervios ante una cámara y ante tener que responder preguntas directas de la oposición o de los otros candidatos. Scioli, en cambio, en todo ese tiempo siguió haciendo campaña, no se molestó por gastar su energía en un debate que sabía que no le convenía a él. Eso le sacó, seguramente yo creo, una ventaja con respecto al resto de los candidatos, mientras que ellos estaban pensando qué decir en el debate o mismo durante el debate. Sí. El resto de los candidatos son diputados y también hay un jefe de gobierno, así que no creo que hayan tenido tanto tiempo como para preparar y tanta diferencia con respecto a ser. Si es mucha o poca, no es tan importante. Lo importante es que esa diferencia existió y que, aunque sea mínimo, ese beneficio existió. Y por eso nosotros creemos que también es una ventaja para él no haber ido al debate. No importa si cualitativamente fue mucho o poco el tiempo que realmente tuvo. Lo que importa es que lo tuvo. Y si lo tuvo, seguramente lo aprovechó, porque habrá toda esa semana, en vez de pensar en qué decir en el debate, qué preguntar, qué responder, habrá recorrido, por ejemplo, la provincia, como suelen hacer los candidatos. Entonces, después, como último argumento que quiero dar es pensar cuál es el verdadero impacto de este debate. ¿Cuántas personas realmente miraron y prestaron atención a este debate? Y dentro de esas personas, ¿cuáles las que ya predeterminadamente pensaban no votar a Scioli? Porque ¿cuál es el núcleo social que le presta atención a estas cosas? Uno pensaría que, en general, las clases que más educación recibieron, las clases medias y las clases medias altas y las clases altas. Y de esas clases, ¿qué porcentaje realmente le presta atención? De esa gente, ¿cuántas ya pensaban votar a Macri, a Massa, a Stolbizer, a Del Caño o a Iglesia? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse, el impacto. Muchas gracias. Buenos días, damas y caballeros. En primer lugar, me gustaría volver a clarificar cuál es el tema de hoy. Estamos debatiendo si la ausencia perjudicó o no su candidatura.
Probablemente ir lo hubiera perjudicado mucho también porque hubiera quedado en evidencia también porque hubiera demostrado que no tiene ideas sólidas, que no tiene grandes propuestas y hubiera demostrado, digamos, falta de capacidad para responder las preguntas de los otros candidatos. No fue porque sabía que no iba a poder zafar de responder las preguntas como hace en otro tipo de programas televisivos, en entrevistas individuales, porque iba a ser muy confrontado por los otros candidatos. Eso no está en duda, todos lo sabemos. El equipo político de Scioli hizo un análisis costo-beneficio y el resultado era que no le convenía ir. Ahora, no ir perjudicó su candidatura. Definitivamente no ir perjudicó su candidatura. ¿Por qué? Porque todo el país se enteró de que Scioli no había ido. Probablemente la gente a la que estaba dirigido el debate armado por Argentina Debate estaba dirigido al país entero. Ahora, es cierto, como dijo el líder de la oposición, que probablemente el núcleo social que más atención iba a prestar a ese debate eran las clases medias y altas, que probablemente sí, ya no tenían pensado votar por Scioli. Ahora, así la gente de la clase social más baja, no era un sector de la población que iba a estar realmente muy atento al debate. Así todo, dado que Scioli no fue, todo el país se enteró de que no fue porque fue publicado en todos los medios y ese contenido se viralizó. Y la silla de Scioli estaba ahí en evidencia. Los segundos de silencio que pidió Massa lo dejaron más en evidencia y Scioli brilló por su ausencia. Entonces, todo el país se enteró de que Scioli no fue y eso marcó que no estaba preparado. Probablemente Scioli siguió después teniendo una mayoría considerable en las encuestas a su favor, dado que tiene mucho voto cautivo, porque mucha gente es empleada pública, porque mucha gente recibe asignaciones por hijo, asignaciones sociales, beneficios de distinto tipo, subsidios, y entonces quiere que siga habiendo una continuación de este modelo, si se podría decir, de gobierno. Quiere, digamos, que haya esa continuación. Entonces, sí, dado que hay voto cautivo, Scioli por ahí sigue teniendo un porcentaje considerable. Ahora, no hay duda de que la ausencia perjudicó la candidatura de Scioli. Sí. Pero ante la disyuntiva de ir o no ir, lo que perjudicó a Scioli fue la existencia del debate. Y ante esa posibilidad, no ir era lo mejor para él. Mire, el debate surgió por una necesidad de la población. Necesitábamos como país que hubiera un debate de estas características. Y algo interesante a remarcar es que la Asociación Argentina de Debate hizo todo lo posible para adaptarse a los requerimientos de los candidatos para lograr que el debate se hiciera y que estuvieran presentes los 6 candidatos. Y el equipo de Scioli puso muchísimas reglas, muchísimas limitaciones, puso muchísimas condiciones de cómo tenía que ser el formato del debate, de cuántos minutos tenía que haber, de cómo podían ser las sesiones de preguntas. No aceptado. Y sin embargo, a lo último, Scioli no fue. Después de todo eso, no fue. La verdad es que se podría decir de alguna forma que el mayor objetivo del debate de Argentina Debate no se cumplió del todo, porque no estuvieron presentes los 6 candidatos. Sin embargo, el debate se llevó a cabo, salió bien, y bueno, Argentina Debate logró en cierta forma su cometido, no aceptado. Pero no podemos decir que fue el primer debate presidencial de Argentina con todos los candidatos como debería haber sido, no aceptado. Y Scioli presenta una gran contradicción, porque él necesitaba diferenciarse del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Él necesitaba, no aceptado, él necesitaba diferenciarse. Justamente sí, él tiene como vice a Zanini. Bueno, eso no marca una diferencia. Uno podría preguntar, ¿necesita diferenciarse? Por ahí conviene demostrar que sigue siendo que es justamente una continuación.
Bueno, en parte sí necesitaba diferenciarse, porque hay gente que no está conforme con este gobierno y podría mostrar que es de alguna forma que sigue algunos lineamientos y otros no. Sin embargo, no logró diferenciarse. Y él presenta una clara contradicción, porque por un lado, uno de sus lemas de campaña es construir sobre lo construido, y por el otro lado pretende diferenciarse, y por eso hizo el anuncio en su cierre de campaña de que del impuesto a las ganancias, de que iba a elevar el piso mínimo de 15.000 pesos a 30.000 pesos. Y eso fue algo que lo diferenció de Cristina Fernández de Kirchner, porque durante todo su gobierno Cristina Fernández mantuvo el piso mínimo de 15.000, por eso fue muy criticada y por eso también Hugo Moyano tuvo tantas disputas con el presidente. Entonces, eso fue algo que Scioli hizo para diferenciarse y para tener más votos, pero presenta una contradicción y el debate es una oportunidad perfecta para poder diferenciarse, para poder marcar sus propuestas. Pero no la aprovechó y fue muy capitalizada por la oposición. Entonces, él fue perjudicado por la viralización del contenido porque toda la población se enteró de su ausencia. Y esto fue muy capitalizado por la oposición y quizás, como dijo mi compañera, terminó de definir votos de personas que por ahí estaban por votar a Scioli y después terminan votando a Massa, que es un candidato de alguna forma también peronista, y entonces termina de definir esos votos. Con lo cual, no supo aprovechar la oportunidad y sinceramente, haber ido podría no haber sido tan perjudicial, porque se hubiera podido preparar y hubiera podido contestar algo como hacen en todas las otras entrevistas, y no lo hizo. Y si como dijo el líder de la oposición, Scioli tiene tanta experiencia de gestión, ¿cómo no pudo afrontar un simple debate? La verdad es sorprendente. Y deja muy en evidencia al candidato presidencial, y la verdad nadie puede negar que este debate era bien visto por la población, era un debate que se necesitaba en tiempos de renovación, era un debate asociado a la democracia, la transparencia y las propuestas, y este candidato no pudo ir. Y en definitiva, esta ausencia perjudicó su candidatura y lo dejó en evidencia. Muchas gracias. El gobierno, casi terminando su último discurso, nos pregunta, y a todos nosotros, ¿cómo no pudo Scioli afrontar un simple debate? Nadie cuestiona en este lugar las capacidades de Scioli de salir a debatir. Nadie cuestiona sus capacidades oratorias, sus habilidades para hablar en público. Estamos hablando de si le convenía o no le convenía ir al debate. No si él podía o no podía. Seguramente si se sienta a debatir con cualquier persona como nosotros, muestre muy buenas habilidades para debatir. Eso no lo dudo. Lo que sí, Marco, otra vez, es que no le convenía. Estamos hablando de dos cosas distintas, evidentemente. Nosotros estamos siguiendo lo que dice la premisa, y el gobierno sigue hablando de otra cosa. Pero bueno, también el gobierno habló de que era una oportunidad para diferenciarse. Dijo que, específicamente, que el temor de la oposición era que sea una continuidad del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista. El temor de la oposición. ¿Qué importa el temor de la oposición si la oposición ya es un voto que Scioli no va a tener? Porque por algo se llama oposición. ¿Sí? ¿No cree que es necesario el voto de la oposición para buscar ganar en primera vuelta? Pero entonces definamos la palabra oposición. Porque oposición, ¿qué es? Alguien que ya sabe que está en contra. Un opositor nunca va a votar al que se opone, porque por algo se opone. El votante férreo de Macri, por ejemplo, o el votante convencido de Massa, del Escaño, de Stolbizer, de Rodríguez, de cualquiera, si está convencido de que Scioli no es la opción, ¿por qué lo vas a salir a convencer? Si mi miedo es que Scioli sea una continuidad, y yo ya sé que voy a votar a Macri, por ejemplo, ¿por qué Scioli tiene que convencerme de que él no va a ser la continuidad? Si yo ya sé que estoy convencido que quiero votar a otra persona. Sí. Pero también él puede apuntar al voto, por ejemplo, de Stolbizer
que probablemente prefiere a Scioli antes que a un gobierno considerado de derecha como el de Macri. Entonces, a pesar de ser oposición, él sí necesita esos votos para ganar en primera vuelta. Bueno, entonces es un tema de términos, definamos posición. Como ya lo dije, sí, Scioli puede decir, bueno, voy a salir a convencer a ese voto intermedio que no está completamente decidido. Pero claramente, si iba al debate presidencial, ese voto intermedio justamente no lo iba a votar porque iba a quedar en extrema evidencia sus problemas. Y ese fue el análisis del costo-beneficio que hizo. Scioli, no. Scioli tiene un núcleo de votantes que está seguro que lo va a votar. Y hay un núcleo de votantes del acto de la policía que sabe que no lo va a votar. Él, como todos los candidatos, está buscando a ese intermedio. Él sabía, ese famoso indeciso, él sabía que si se presentaba al debate, esas personas no se iban a decidir por él. Porque justamente se iba a ver muy criticado y no se iba a ver beneficiado por ese núcleo de votantes que él necesita, según ustedes, convencer. Punto. Sí. Usted dijo que él pudo aprovechar ese tiempo que no usó para prepararse para el debate para ir y hacer campaña. ¿Usted está convencido de que realmente esa campaña que hizo marcó una diferencia y que no le afectó más la ausencia? Bueno, como ya lo dije, lo dije en mi discurso, lo dije en un punto de información, no estamos hablando no podemos analizar la ausencia como algo unitario, como algo aislado de todo el resto. Scioli se enfrentó a la posibilidad de ir a un debate y tenía solo dos decisiones, ir o no ir, no había una tercera opción. Era asistir o no asistir. Si asistir era peor que no asistir, claramente no asistir lo benefició. Porque la otra opción era asistir y verse atacado por todas las críticas que la oposición no pudo haber atacado. Entonces, no En es... ese punto, ¿no cree que la viralización de una foto, de una imagen, de una silla vacía fue más perjudicial que el hecho de que se hubiera recordado el evento como un evento donde los 6 candidatos estaban presentes? Y con lo de viralización, muchas gracias por traerlo, yo vuelvo a pensar en el impacto. ¿Cuál es el impacto de todo lo que pasó en el debate? No solo el debate en sí, sino esta viralización de la imagen de la parte de Scioli en el votante de Scioli y en el votante que posiblemente lo quiera votar. Si el votante ya está decidido que lo va a votar a Scioli, ¿qué importa pues, esa ausencia? Como muy bien dijo, como muy bien dijo usted, el voto cautivo. El voto cautivo, ¿qué importa si Scioli fue o no fue? No. Entonces, ¿cuál es por eso yo me pregunto, viralización o no viralización, ¿cuál es el verdadero impacto del debate? ¿A cuántas personas realmente le importa esto del debate abierto, democrático, pluralista? A mí me encanta, a mí me encanta. Pero hay que preguntarse a cuántas personas de la sociedad realmente le interesa. Porque es una sociedad que durante toda la historia argentina no tuvo este tipo de debate. Entonces hay que preguntarse si realmente a la sociedad en general y específicamente al votante que quiere salir a conversar a Scioli le interesa esto. Entonces, Scioli, ante la posibilidad de convencer a ese tipo de personas, ¿le convenía ir o no ir? Si no iba, bueno, capaz no se mostraba una persona tan pluralista y demócrata, pero si iba, se iba a demostrar una persona que tiene un montón de falencias. Un montón de falencias que la oposición le podría haber remarcado. Y eso no ha lugar a ninguna cosa. Y eso es lo que podría haber perdido. Y eso es lo que no quiso perder. Entonces, la oposición también habló de programas como Dos Voces, lo que pasó en Telegram, entrevistas radiales. ¿Qué importan esas cosas? Volvamos por favor al centro del debate, volvamos al debate presidencial y nada más. ¿Por qué nos sacan de eje? ¿Por qué nos sacan de eje? Sigamos hablando de lo importante es lo que pasó en ese mismo debate, la ausencia o no ausencia de Scioli. A Scioli no le convenía ir. Scioli decidió no ir. La otra opción era asistir. Y esa opción era mucho peor para él. Por algo no fue. Su gestión, no solo la suya, sino la de todos sus partidos políticos, podría haber sido muy criticada. Sus argumentos a favor no iban a ser no iban a abarcar una real diferencia con respecto a lo que ya hizo y lo que puede salir a argumentar. Sí. Entonces, ¿por qué no se presenta? Quiero hacer Fuera una de tiempo. declaración. Bueno, terminado el debate. Muchas gracias.
escuchamos hablar muchísimo a la oposición sobre cómo el debate, la ausencia del debate presidencial no afectó a la campaña presidencial de Scioli. Pero lo que está clarísimo es que sí lo afectó. En primer lugar, lo que nos dijo la oposición es que lo que importaba era que sus analistas políticos hicieron un cálculo de costos y beneficios y definieron que la presencia en el debate iba a ser mucho más perjudicial que la ausencia. Pero si esto es real, ¿por qué primero aceptó y dio su palabra de que él se iba a presentar al debate? ¿Por qué dio todas sus reglas, pidió su tiempo especial admitiendo y prometiendo, dando su palabra de que se iba a presentar? Si total, él lo iba a perjudicar más. En segundo lugar, me gustaría recalcar la importancia del debate. Porque lo que se está viendo en el debate no es solamente las propuestas, sino también la capacidad del candidato presidencial a aceptar ideas ajenas, la capacidad de debatir del candidato. ¿Por qué? Porque si hay algo seguro en estas elecciones es que el candidato no va a tener mayoría, ninguno va a tener mayoría en el Congreso. Entonces lo que va a tener que hacer va a ser negociar con los otros partidos. ¿Y cuál fue el mensaje que da Daniel Scioli al no presentarse al debate? Que él no acepta ideas contrarias, que él no sabe defender sus ideas. Tanto hablaron de la gestión de 8 años, habló la oposición, de 12 años de gobierno que tuvo, de que tiene un 40% cautivo. Si es así, si tanta seguridad tiene, ¿por qué no se presenta al debate? No lo está demostrando eso. Además, ¿a qué nos referimos con voto cautivo? Claro, si es realmente cautivo, si él tiene una base del 38% como lo demostró en las PASO, listo, que no haga campaña, si ya está. Si ya se sabe que lo tiene, o no está buscando nada en el debate. Porque eso es lo que ustedes proponen cuando dicen que ya tiene cautivo el voto, ya no importa. Entonces, que no haga campaña y que no se presente en ningún lado. No, el voto cautivo es el primero que lo plantearon ustedes. Y segundo, nosotros lo que vamos a decir es que ir al debate justamente lo perjudicaba al que trataba de convencer a ese grupo de gente que le hacía la diferencia entre el voto base que se tiene y el voto que necesita para ganar. Esto no es así, si es el famoso, ustedes mismos admitieron que tiene un voto cautivo del 38% que no va a cambiar. Entonces, ¿cuál era su objetivo en el debate? Mira. En segundo lugar, en tercer lugar en realidad, su partido político, el que representa, a pesar de que no siempre lo hagan los hechos, se enarbola todo el tiempo la bandera de la democracia, la bandera de los derechos de las personas. ¿No creen que es un derecho y que muchos de los militantes de su partido consideran que es un derecho el poder expresarse, el poder escuchar ideas ajenas, aceptarlas y demostrar por qué ellos creen que las suyas son las correctas? Entonces, en este sentido, sí traicionó a personas de su partido. Que afecte al voto, algo lo va a hacer, porque lo que esperaban era que llegue al 40% y no lo está haciendo. No hay ninguna encuesta que ahora mismo lo esté diciendo. Otra cosa que perjudica, estamos midiendo solamente en qué no lo benefició a él para ver cómo lo perjudicó, pero también hay que ver cómo benefició a los otros partidos políticos. No solo le agregó tiempo en el debate a los otros para presentar sus ideas. También la imagen que demostraron los demás es que ellos sí se plantan ante un televisor, ante una cámara, ante millones de personas que lo estaban viendo y que saben defender sus ideas. Él no lo demostró y siguió haciendo lo mismo cuando abandonó los otros programas televisivos y de radio. Entonces, no solo lo perjudica en el sentido de que puede llegar a perder votos, también lo perjudica en que no gana votos y también lo perjudica en que no demuestra la aptitud
para poder ser el presidente de la nación. No está demostrando ninguna actitud para eso. Volviendo a un tema que mencioné, él nos prometió que iba a ir al debate. A sus votantes, a la oposición, a los indecisos, a los organizadores del debate, les prometió esto. Y no cumplió con su palabra. Entonces, esto nos muestra la clase de persona que es. Alguien que no tiene palabra. Entonces, ¿cómo se sabe que su campaña, todas las promesas de campaña, cómo sabemos que las puede cumplir? Si él no cumplió una promesa mínima que repitió durante mucho tiempo, si él no la cumplió, ¿cómo podemos confiar en el resto de sus promesas? Y lo mismo va para los de su partido. ¿Cómo pueden confiar en que él es la continuidad del kirchnerismo si él lo está prometiendo ahora, pero el resto de las promesas no las cumplió? Por eso creo que no hay ninguna evidencia de que su ausencia en el debate presidencial haya o mantenido en cero su beneficio o lo haya beneficiado. Es clarísimo que lo que ha sucedido es que le ha perjudicado en la campaña, ha demostrado la clase de persona que es, y no solo fue en contra de los ideales de su partido, sino que además fue en contra de los ideales que él tanto menciona en sus publicidades y cada vez que va en los programas políticos. Por eso considero que la moción debe ser aceptada. Muchas gracias. ¿Qué tiene que hacer el kirchnerismo para que te defraude? Esa es la pregunta que hay que hacerle a un votante de Scioli. Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy, por la Cámara Baja de la Oposición, está demostrando cómo el hecho de que Scioli no haya participado del debate presidencial no fue perjudicial para él. Para ello, voy a comenzar por refutar los puntos que ha traído la proposición y voy a desarrollar 3 argumentos principales. Con respecto a estos 3, quiero hacer la siguiente aclaración. Durante el debate en las cámaras altas se planteó una serie de cuestiones si el debate tenía que ser acerca de si lo perjudicó la existencia del debate y después la decisión de no ir o si lo perjudicó directamente el no ir. Dada esta cuestión, voy a presentar 2 argumentos con respecto a lo que presentó la Cámara de la proposición y uno que me parece que está igualmente relacionado, pero va más específicamente a su ausencia. Estos son encuestas, datos e historia argentina, el segundo, separación antagonismo, y el tercero, el beneficio de la duda. Así que voy a comenzar por refutar lo que ha dicho la honorable proposición. Entonces, ¿cuál creo desde la Cámara Baja de la Oposición que es la situación en este debate? Creo que estamos viendo una proposición que está ignorando las consecuencias reales y fácticas, las cosas comprobables que surgieron a raíz de este debate presidencial. Entonces, ¿cómo se muestra esto en su caso? Primero, nos hablan de que esta era una excelente oportunidad para mostrarse, para aprovechar y usarlo como herramienta de campaña. Por ejemplo, lo que creo acá es que si era tan excelente oportunidad para su campaña, etcétera, etcétera, y no la aprovechó, ¿de qué manera esto lo perjudicó? Ya que no fue, y podemos ver situaciones anteriores que mismo trajo la proposición, como por ejemplo en A Dos Voces en Mirta Legrano cuando cortó en la radio, y podemos ver que ninguna de esas 3 cosas, ni su ausencia en el debate, cambiaron ni modificaron su punta en las encuestas, ni su alto porcentaje. Entonces, eso muestra que literalmente no lo perjudicó. Segundo, hablan de que era una oportunidad para explicar sus propuestas, etc. Punto número 1. En 2 minutos claramente no alcanza para profundizar las propuestas en particular de ningún tema. Y segundo, la gente que lo vota, como ya fue presentado antes, no solo que podemos
creer que muy probablemente no hubiese estado atento al debate, porque pensemos que los votantes de Scioli, si bien son de diversas clases sociales, tenemos que reconocer que tienen una gran masa del electorado que corresponde a clases bajas, que muy probablemente no hubiesen estado 2 horas mirando a 6 personas hablar de temas súper específicos. Entonces vemos como esto tampoco afectó. Entonces, y por último, dicen la democracia y cómo lo benefició. Una vez más, han pasado un montón de cosas en la trayectoria del kirchnerismo que atentan contra esta democracia y sin embargo siguen siendo el partido que saca la mayor cantidad de votos en las elecciones. Una vez dicho esto, paso al siguiente punto, que nos han dicho que le faltó el respeto a nosotros, los votantes, no yendo a este debate, que había dado su palabra y que ahora nosotros no podemos confiar en él. La pregunta es, si no podemos confiar en él, si sus votantes no pueden confiar en él, ¿por qué sigue teniendo ese gran porcentaje? Entonces, una vez dicho esto, pasaré a el caso de la oposición. Entonces, Una consulta. sí. ¿No se merecen los votantes de Scioli que Scioli vaya y se presente, dado que él enarbola tanto la bandera de la democracia? Entiendo su punto. Y Ahora, además, si si los no hay suficiente tiempo para explicar, ¿por qué no iba a decir alguna de las cosas que siempre dice? Ahora, si los votantes de Scioli hubiesen necesitado que haya un debate presidencial y que su candidato se presente, eso se hubiese visto reflejado en algunas de las cosas que desde el principio del debate la oposición viene marcando, y eso no fue así. Entonces, por el primer punto, encuesta, datos e historia argentina. Entonces, brevemente, en Argentina para ganar en primera vuelta se necesita 45% en una opción A. ¿Por qué? Porque históricamente la UCR y el peronismo no podían sacar más que esos votos. Y la segunda opción es tener el 40% y un 10% de diferencia con el segundo. ¿Qué nos muestra? De las 5 encuestadoras más importantes, hay ya 2 que muestran que Scioli puede ganar en primera vuelta, y además de eso, vemos una situación que es que necesita el 10% de Macri y también está muy cerca de eso. Entonces, ¿qué vemos? Candidatos como Macri, como Massa, necesitaban ir al debate exactamente para poder no darle a Scioli esos 10 puntos de diferencia. Pero por otro lado, vemos a un Scioli que, si se presentaba a las elecciones, si se presentaba al debate, ponía en riesgo por ahí parte de su electorado, pero sabemos que el voto kirchnerista es bastante estable, entonces vemos que esto lo podría haber dejado lo podría haber perjudicado en el potencial caso de una segunda vuelta. No, gracias. Entonces, pasando al segundo punto, separación y antagonismo. Nos dicen que esto tuvo una recepción negativa por parte de los votantes de Scioli. Sin embargo, por el lado de la oposición, no creemos esto, ya que el kirchnerismo es un partido político que desde el comienzo se ha empecinado en crear una grieta en la sociedad, separando clases, separando tipos de personas, separando ideas, y de esta manera es como muchos de los votantes de Scioli aplaudieron el hecho de que él no se haya presentado a las elecciones. Hay muchos votantes de Scioli que realmente, y uno puede coincidir o no con eso, pero hay que entender que una gran parte del electorado de Scioli prefiere no ver a su candidato parado al lado de esas otras 5 personas que ellos no apoyan realmente, y porque es así como los ha criado, por así decir, el kirchnerismo. Entonces, esto tuvo una recepción positiva por parte de sus votantes, quienes estuvieron a favor de que Scioli no haya ido. Entonces, no solo vemos como no lo perjudicó, sino vemos que para esta parte lo benefició. Y por último, el beneficio de la duda. Como ya dije en el punto de información, y Margarita Stolbizer dijo, es difícil hablar con un fantasma, sí, pero a veces es mejor no poder hablar con el fantasma y tener el beneficio de la duda. ¿Qué hubiese dicho? De saber a ciencia cierta y ratificar las consecuencias que eso sí hubiese tenido. Así que por todas estas razones creemos que a un votante kirchnerista hay que preguntarle qué tiene que hacer el kirchnerismo para que te defraude. Gracias. Como último orador de la proposición, voy a demostrar, primero voy a hacer un repaso por todo lo que estuvimos debatiendo y voy a demostrar cómo la conclusión necesaria que se debe extraer de este debate es que la moción debe ser aprobada.
quedó clarísimo, tanto por los argumentos de la proposición como de la propia oposición, que no logró refutar ninguno, que la ausencia del debate presidencial lo afectó la presidencia de Scioli. En primer lugar, en ningún momento la oposición logró fundar o dar un fundamento de qué beneficio sacaba. En ningún momento. En segundo lugar, se contradijo, porque primero decían que no le daba ningún beneficio presentarse, pero Scioli se presentó, o dio su promesa de que se iba a presentar. En tercer lugar, Sí, pero Scioli en un momento dijo que sí, porque esto se empezó a preparar hace mucho tiempo y convenía mucho más poner esto en el foco una sola semana antes y no tener tantos meses este tema de negociación. perdón, pero como vimos, la realidad es una. La extensión del tiempo en el que él mantuvo su promesa hizo más fuerte y más clara la diferencia cuando él negó su participación en el debate. Si él hubiera dado sus razones desde el principio, nadie le podría decir ahora mismo que él no cumplió con su palabra o que no es una persona honesta. Las cuales son características que cualquier votante, incluso sea kirchnerista o no, cualquier votante busca por lo menos una buena exposición de las ideas que defienden. Y otros votantes también buscan la honestidad y mantener la palabra de la persona, que la persona mantenga su palabra. En segundo lugar, vimos cómo trajo la oposición las encuestas. ¿En qué encuestas podemos confiar nosotros? ¿En las que daban a Michetti ganadora en las PASO del jefe de gobierno? ¿O las que lo daban a Larreta? ¿O las que daban que no había balotaje? ¿O las que decían que ganaba Larreta en el balotaje por mucha diferencia? ¿En cuáles? ¿En las que erraron en las PASO a presidente o en las elecciones en Tucumán? ¿Qué encuestas podemos confiar? Entonces lo que sí podemos saber es que a las personas no le gustó. No le gustó a las personas, no le gustó su decisión de no presentarse al debate. También trajo la oposición el tema de que era poco importante el debate para la sociedad. Que las clases bajas no van a ver el debate denegado. Perdón, dominó el rating del domingo, el prime time del domingo, que es cuando más personas ven televisión. Le ganó un partido de fútbol de River Independiente. Entonces es poco importante, lo tomaron todos los diarios y todas las radios durante la semana siguiente. Entonces, ¿qué? Viven en una burbuja esas personas. El votante de Scioli también vive en una burbuja. Los indecisos viven en una burbuja, que no se enteraron de su ausencia en el debate. Además estuvieron meses preparando esto, las ONG que lo organizaron. Todos los programas lo levantaron. Y ustedes argumentan que no afectó a las personas, no les llegó a las personas esto. Adelante. Primero, nadie dice que no les haya llegado, lo que decimos es que no les haya impactado realmente al votante que le importa Scioli. Y segundo, usted habla de encuestas, de que como faltan encuestas que digan que Scioli mejoró, entonces a las personas no les gustó. ¿Sobre qué encuestas se basa usted ahora? Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que ustedes no pueden utilizar el argumento de las encuestas porque no son sólidas. Y son ustedes los que trajeron la propuesta de las encuestas diciendo que tiene un 42% o que superó el 10% de diferencia con Macri, cuando eso está por verse en primer lugar y encima tenemos la experiencia de que no es confiable, denegado. Y entonces, para resumir, porque soy el último orador de la proposición, queda claro que uno o cualquier votante, cualquier persona racional espera de su candidato que cumpla su palabra, que presente sus ideas y que acepte las ideas de otros, porque si no, no se puede vivir en sociedad. Entonces, a lo que quiero llegar es que está clarísimo, y se notó en este debate, que la ausencia en el debate presidencial lo afectó a Scioli.
ya sea porque perdió votos, ya sea porque no sumó votos, o ya sea porque la gente no confía más en él. Pero el que lo afectó es innegable. Denegable. Muchas gracias. Muy probablemente uno de los grandes problemas dentro de la sociedad argentina sea la dificultad de ponerse a veces en los zapatos del otro y tratar de ver desde el punto de vista en el que ve otro tipo de gente. Ese, creo, como cámara baja de la oposición, que fue una de las cosas que se evidenciaron en este debate. O sea que escuchamos una proposición que fue incapaz de entender cómo se recibe esta noticia, este acto de la ausencia de Scioli en el debate presidencial y el impacto que tiene en su electorado y el impacto que tiene en las elecciones en sí. Entonces, como látigo de la oposición, voy a refutar todo lo que ha dicho la proposición y luego resumir lo que ha dicho la oposición. Entonces, comencemos. Por un lado nos hablaron de cómo no se había aprovechado la oportunidad de hablar, de explicar las propuestas y de defender la democracia que tanto dice. Sin embargo, en mi último discurso demostré cómo todas estas cosas ya no habían sido hechas y no se habían aprovechado oportunidades como estas en otras situaciones. Y con respecto al habla, ya dieron mismo la proposición dio sus ejemplos, la explicación de sus propuestas también, y la democracia, ya dijimos que el kirchnerismo ha tenido, el kirchnerismo y otras fuerzas políticas también, pero particularmente el kirchnerismo en sus años de gobierno, podemos decir que ha tenido varias violaciones a la democracia. Podemos tener, por ejemplo, el caso de Tucumán muy recientemente, y podemos ver cómo esto no afectó realmente el electorado. Luego, el hecho de haber prometido y no ir. Quiero hacer primero una breve aclaración, que es que Scioli fue el único de los candidatos que no firmó que iba a ir. Entonces eso, en un primer lugar, ya nos da la pauta de que algo iba a pasar, pero sin embargo eso no tuvo no fue tan viral, o sea que esto se empezó a preparar con muchísima anticipación y la gente meses antes, el año pasado, mitad del año pasado, cuando se empezó a reunir el comité estratégico de Argentina Debate, esto no fue tan viral para nada y por eso, de hecho, mucha gente ni siquiera lo sabía, pero lo que sí supo a ciencia cierta fue que cuando decidieron no ir, y eso le dio en realidad una cierta ventaja a Scioli. ¿Por qué? Porque este tema, siempre que se hablaba del debate presidencial, se pensaba que había una posibilidad de que él vaya, y entonces no se lo criticó durante 5 meses, sino que se lo criticó por esa semana. Entonces, además, quiero aclarar, no gracias, que las reglas del debate, no fueron simplemente propuestas por el equipo de campaña de Scioli, sino que todas y cada una de las reglas fueron acordadas, propuestas y votadas por cada uno de los 6 equipos de campaña, y esto no solo que se dijo en el debate, sino que esto viene de parte de gente del Comité Estratégico de Argentina Debate. Entonces, habiendo dicho esto, no es que Scioli manipuló esto y esa fue la consecuencia. Pasando al próximo punto, las encuestas, que aparentemente son un tema bastante de choque en el debate, y creo lo siguiente. Primero, todas las encuestas, número 1, marcan a Scioli como ganador. Número 2, ninguna encuesta lo marca a Scioli con menos del 38, algo, y ese coma algo arriba del 5. Eso nos muestra que está total y completamente cerca de eso, sin contar las 2 encuestadoras que ya lo marcan como ganador en primera vuelta. Y segundo, en lo que más difieren las encuestas es en los distintos porcentajes que sacan Macri y Massa en las elecciones. Señorita. No, gracias. Entonces, habiendo dicho este tema de las encuestas, mostramos cómo esto como la ausencia de Scioli en el debate no afectó a el electorado de Scioli y a sus posibilidades de ganar las elecciones, y como ya mostramos, podría haber incluso traído consecuencias para su segunda vuelta. No, gracias. Entonces, pasando al próximo punto, los medios y el debate. Claro,
por supuesto que el debate se viralizó. Y ahora, como dije en el principio de mi discurso, hay que entender cómo recibe esta noticia un votante de Scioli. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer esta noticia en Clarín que leerla en Página 12. O no es lo mismo leer sobre este tema con el tuit de, no sé, Larreta que con el tuit de alguien perteneciente al gobierno kirchnerista. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que un votante kirchnerista puede ser más afín a los medios de comunicación que hayan presentado esa noticia de esa manera y está respondiendo a lo que ha dicho el último orador por parte de la proposición. Y entonces este impacto, esta manera en la que reciben la noticia, no solo en la que la asimilan, sino la manera en la que la reciben, difiere y por eso es que no ha sido perjudicial. Y por último, no, gracias. Y por último, el hecho del voto racional. Hay gente que vota a Margarita Stolbizer en primera vuelta y dice que votaría a Macri en segunda. Y eso no es por ahí el voto más racional del mundo, porque podemos ver claramente que tienen propuestas muy distintas y probablemente opuestas. Así que si nos regimos por el principio de que se es racional y que solo así se puede vivir en sociedad, podemos ver varias situaciones en las que la gente no ha sido lo suficientemente racional y ha sido realmente un problema vivir en sociedad. Entonces ahora, habiendo dicho esto y habiendo tirado todos los puntos que ha traído la proposición, disculpen. Ahora voy a resumir lo que hemos dicho por el lado de la oposición. Bien, primero, como ya repetimos reiteradas veces, esto no tuvo un impacto en su electorado, en la cantidad de votos que iba a sacar, número uno. Número dos, mucha gente que lo vota estuvo a favor de que él no haya ido a su rol en el debate presidencial. Le pareció que esto estuvo bien, le pareció que el debate estuvo armado, le pareció que el debate estaba arreglado, le pareció que fue al revés, un papelón lo que habían dicho los otros candidatos. Entonces tenemos que tener esto en consideración para mostrar que en ese punto no solo que no lo perjudicó, sino que lo benefició. Y después, en el otro, dio el beneficio de la duda. Entonces, esta nos dio la posibilidad, o le dio la posibilidad a la gente que lo vota de no ratificar un error o no ratificar un acierto, pero al mismo tiempo lo siguen votando. Así que por todas estas razones creemos que la moción debe caer.